Un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Rocha y nos encontramos en otra emisión de Café Ascuario, en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, en el centro histórico de la ciudad. Y este Café Ascuario es una iniciativa que busca difundir y promover la obra de autores y autoras de Aguascalientes a través de conmemorar el título de Ascuario, el poemario de Desiderio Macías Silva. Y para mí es un gusto que en esta iniciativa, organizada por el Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Ciela Fraguas, pueda estar con una divulgadora, una maestra, una persona que desde la academia y desde el ámbito educativo ha hecho muchísimo por las letras en Aguascalientes. Ana Luisa Topete Ceballos. Bienvenida, maestra. Ay, muchas gracias, Carlos. Qué gusto que esté conmigo acá. Mucho gusto en estar aquí contigo. Y bueno, quiero presentar muy brevemente a la maestra Ana Lu, que fue mi maestra, por cierto. Aclaro porque si me dice alumno es por algo. La maestra Ana Lu es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, miembro del Seminario de Geografía y Estadística, y ha sido parte de comisiones editoriales de la Universidad Autónoma, ahora benemérita, de la revista Dochere, y ha publicado textos en El Sol del Centro, Vertiente o Parteaguas. También escribió el prólogo al libro Sobre Posada, que escribió su padre, Alejandro Topete del Valle, y ha sido ponente en diferentes congresos, como en Santiago de Compostela, en Tucumán y en Roma. Ha sido 5 veces evaluadora por el CIES, y además de haber sido jefa de Departamento de Letras, desde enero del 2020 es decana del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y aquí tenemos, frente a nosotros, los valores morales del caciquismo en la novela de la Revolución Mexicana, el discurso de Rosalío en El compadre Mendoza de Mauricio Magdaleno. Y bueno, son muchos temas los que vamos a tocar, entonces vamos comenzando. Claro que sí, Carlos. Y quizás sea una estación, no sé si obligatoria, pero sí necesaria. Me parece un buen inicio preguntarle por ese ambiente en el que creció, en sus años de formación, en sus años en su infancia, con su madre, que tanto su madre como su padre usted ha reconocido que han sido muy importantes en su vida, pero este ambiente de historia y de historias. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ahí. Pues sí, así es, Carlos. Lo que pasa es que mi mamá, que siempre fue una maravillosa lectora, que inclusive yo me acuerdo mucho que leyó los libros de Pierre Loti. Entonces, eso la hizo a ella que se enamorara totalmente de Turquía. Entonces, cuando se tuvo la oportunidad de que mi tío Fernando invitara a mis papás a un viaje a Europa, mi mamá sí le pidió: por favor, Fernando, vamos a Turquía. Entonces, es un país que en algún momento espero yo conocerlo. Bueno, y obviamente mi papá, esa casa estaba llena de libros, llena de libros. Entonces, y curiosamente desde que yo era una niña, siempre cuando íbamos ahí a misa a San Antonio y saliendo a San José, había ahí unos puestitos de cuentos y siempre mi papá me compraba 2 o 3 y yo me los echaba. O sea, yo de chiquilla, de niña, ¿no? Pero después me empezaron ya a apasionar otros autores, porque como los veía yo allí en la biblioteca de mi papá, pues los buscaba, los leía. Entonces, pues empecé, siempre me gustó la lectura, pero sobre todo porque pues había el ambiente de los libros, ¿verdad? Yo diría, híjole, qué maravilla, ahora que cuando veo gente esperando con el médico o en el camión o en el avión o no sé, digo, si realmente en lugar de ir viendo un celular, cargáramos con un libro, este país sería maravilloso porque nos hace pensar, conocer, reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo conocer lo que dicen y lo que opinan, porque atrás de la lectura pues siempre hay una manera de ver el mundo, ¿verdad? Entonces, eso sería maravilloso. Y Ana Lu, en ese momento
¿Pensó en estudiar letras o cómo era? Bueno, yo sé la respuesta, pero igual te pregunto para comenzar el charla. No, claro. Lo que pasa es que la licenciatura en letras no existía. Entonces, pero fíjate que yo siempre, toda mi vida, siempre pensé en ser médico. Yo siempre fui apasionada de la medicina. Entonces, todas mis muñecas estaban todas agujeradas de las nalgas de que todo el día las inyectaba y todos los días. Entonces yo no dudé siempre. Dije, yo voy a ser médico. Y resulta que me acuerdo que en aquel entonces, cuando hice el examen de admisión, sí estaba yo con la preocupación de que si iba a ser aceptada o no, porque sí ha sido una carrera que siempre ha tenido muchísima demanda, pero bueno, sí quedé en medicina. Entonces pues empecé a estudiar, no, yo fascinada. Nunca se me va a olvidar que las vacaciones antes de que entráramos a la universidad, fuimos a México y fuimos al centro de la Ciudad de México y mi papá me compró los libros de anatomía de Fernando, se me fue el nombre, bueno, el apellido, ahorita me acuerdo. Entonces, Quirós, Fernando Quirós. Y luego el instrumental, o sea, para las disecciones de los cadáveres y todo. O sea, en el anfiteatro, ¿verdad?, de la universidad. Y pues así empecé yo a estudiar la carrera, feliz, encantada de la vida. Pero me encuentro yo con el que, pues, es mi marido, ¿verdad? Sigue siendo mi marido, Francisco Aguayo. Y claro que, pues, sí nos llevábamos siempre años de diferencia. Y pues yo solamente estudié un año de medicina. Y pues cuando tuve que ir a entregar mi credencial, lloré. Y me acuerdo que era María Esther Rangel. Y lloré muchísimo, porque inclusive cuando yo estaba en prepa, yo iba muchísimo al Hospital Hidalgo los viernes. Yo me acuerdo que a la 1 de la tarde yo estaba allí en el anfiteatro, porque mi tío Salvador Gallardo, pues era el médico legista del pueblo, ¿verdad? Entonces me tocó ahí ver, unos ahogados, pues, alcoholizados y de todo, y a la hora de que le tenían que abrir ahí para ver exactamente de qué había muerto. ¿A qué no olía ahí? De todo. Pero bueno, para mí era una fascinación. Pero bueno, ya como me casé con Paco, me fui a vivir a México. Entonces pues duramos allá 2 años. Y por azares del destino regresó, después de tantos años de que Paco viviera en México, pero pudimos regresar a Aguascalientes, porque ya pensando en una vida pues mucho más tranquila, claro, ¿verdad? Ya no la Ciudad de México tan complicada. Y entonces, pues yo mientras me metí a estudiar, a acabar mis estudios de inglés y todo, entonces, bueno, pues ya tuvimos a nuestros 3 hijos, pero yo siempre me quedé, Carlos, con la espina de que dije, no, es que yo sí, pues soy ñoña, ¿qué hago? Me encanta el estudio y me encanta todo eso. Entonces, cuando mi hijo mayor se ingresa, él, a la universidad, también me meto yo a estudiar letras hispánicas. Y curiosamente yo estaba entre filosofía, que también me encanta. Obviamente, historia ya casi lo había desechado. Digo, mi papá, que pues realmente toda su vida la dedicó a la investigación histórica de este pueblo, que realmente él, qué curioso, pero durante 25 años él organizó el premio de poesía, nacional de poesía. Entonces, nunca se me va a olvidar
que cuando estaba yo estudiando la carrera y que iba a venir José Emilio Pacheco, fuimos allí al Museo número 8 y entonces allí yo llevaba mis libros, ¿verdad? Porque pues lo estaba leyendo a José Emilio y dije, no, qué emoción conocer al autor, ¿verdad? Y en eso llegué y le dije, ay, maestro, ¿sí me puede dedicar los libros? Sí, con mucho gusto. ¿Tu nombre? Ana Luisa. ¿Pero cómo te apellidas? Topete. ¿Qué? Hasta volteó y me dijo, ¿qué eres de Alejandro? Y le dije, mi papá. Me dijo, ¿y dónde está para verlo? Y yo, se me empezaron a rodar las lágrimas, le dije, mi papá acaba de fallecer hace 9 meses. Me dijo, no, no puede ser. Yo lo conocí precisamente en todos estos certámenes literarios. Mi papá anduvo metidísimo en todo. Organizó también 25 años todo lo cultural de la feria de San Marcos. Entonces, pues fue un ambiente realmente en el que pues crecimos toda la familia, aunque Fernando, mi hermano, charro, ganadero, de todo, ¿no? Sí, agricultor y de todo. Y por ejemplo, sí, mis hermanas pues también les gustaba el estudio y todo. Y pues fue el ambiente realmente en el que crecimos. Y curiosamente, ahorita que me estoy acordando de detalles, ¿verdad? Yo me acuerdo que el nombre de Fray Servando Teresa de Mier, yo nada más lo había visto, ese nombre, en una calle siempre cuando íbamos al aeropuerto, Fray Servando Teresa de Mier, yo decía, ¿y quién fue? No, el que hizo en la vida, ¿por qué una calle tiene su nombre? Bueno, y me acuerdo yo que le pregunté en una comida a mi papá, porque las comidas, híjole, no quiero ni acordarme porque se me hace un nudo en la garganta, pero mi papá pues fue mi mejor maestro, porque en las comidas o nos hablaba de un autor o de un personaje histórico o de hechos históricos o inclusive de aquí, de la ciudad, o de México o a nivel mundial, o hablábamos sobre ciertos autores. Bueno, y esa vez que le pregunté yo de Fray Servando, me ha platicado, me ha empezado a platicar quién fue Fray Servando. Y dije, no puede ser. Agarré un sobre ahí que tenía de carta de mi papá y empecé a anotarlo. Ahí tengo el sobre, así con todas las anotaciones de todo lo que él me empezó a comentar, ¿no? Me hace pensar este ambiente cultural en, todas estas figuras, pensar en José Emilio Pacheco, en todos estos libros, en alguien que incluso aparece mencionado en su libro que fue su tesis de maestría, sí, que es Mauricio Magdaleno. Y este libro que tenemos acá, que explora el caciquismo, o sea, la novela de la Revolución, que luego hay ciertos autores que claro, son como más conocidos, ¿no? Pensaron en Mariano Azuela, en Martín Luis Guzmán, ya un poco más ahora, claro, que bueno, por ejemplo, en el Campobello, que es muy bueno que ahora se haya más. Sí. Pero ¿qué pasa con Mauricio Magdaleno, no? O sea, ¿qué fue este tema de su tesis? ¿Cómo fue que llegó acá? Es que fue muy curioso porque a Mauricio Magdaleno lo vi toda mi vida. Toda mi niñez y bueno, parte de mi juventud lo conocí porque los días 24 de abril, que era día de San Alejo, mi mamá le decía Alejo a mi papá, entonces todos los amigos intelectuales iban y ese día comían en la casa. No, y era tarde, noche y seguían y bueno, nosotros nos íbamos a dormir y todo. Pero uno de ellos fue Mauricio Magdaleno. Por ejemplo, también me acuerdo mucho de Antonio Acevedo Escobedo, que también fue su cuatachazo, su cuatísimo. Pero de Mauricio Magdaleno me llamó la atención porque cuando hice la maestría, entonces nos pidieron que el tema fuera de algo de la Revolución.
y como que me quedé pensando, desgraciadamente mi papá ya no estaba para preguntarle, pero como yo había leído algunos libros de Mauricio, de don Mauricio Magdaleno, entonces dije, híjole, y Magdaleno no es muy conocido. Entonces, investigando, ahora sí que quien había trabajado a Mauricio Magdaleno, nada más había habido una persona de aquí de Aguascalientes que pues había tratado algo sobre Mauricio. Entonces fue cuando dije, yo creo que voy a meterme a estudiar, ahora sí que el compadre Mendoza, que es una obra en donde hay una traición terrible, terrible, y sí, porque estaba entre Nelly Campobello, porque dije, bueno, Mariano Azuela, que Mariano Azuela fue pariente de mi abuela, porque mi abuela era del Valle Azuela. Entonces digo, bueno, la parentela, ahí los amigos, pero dije, no, como que Mauricio Magdaleno no es muy conocido. Él fue muy conocido por todo lo que él tuvo que ver en el cine mexicano, porque pues fue el guionista del Indio Fernández, era ahí su brazo derecho. Yo me acuerdo perfecto de que cuando llegaba a la casa, y como todos fumaban, todos fume, y entonces, y Mauricio pues con la agenda ahí muy apretada, pues por todo lo que tenía que hacer también con este cineasta, ¿verdad? Bueno, y fue cuando empecé yo a estudiarlo, e inclusive pues leí algunos de sus libros, y sobre todo me causó mucha impresión el análisis del discurso, porque el discurso que tiene el compadre Mendoza, como que si lo lee uno así muy por encimita, pues sí, es realmente un hombre, pues ahora sí que tremendo, ¿no? Tremendo, porque pues mata a su compadre, ¿no? Por traición. Entonces, o sea, terrible a Felipe. Pero bueno, es por eso que la hice sobre Mauricio Magdaleno. Pero, por ejemplo, también todos los libros que escribió, se me fue el que te acabo de mencionar, de aquí de Aguascalientes. ¿De Antonio Acevedo Escobedo? Antonio Acevedo Escobedo, sí. Pues todos ellos tenían algo, ¿verdad?, de historia, de anécdotas, sobre Aguascalientes, y además ellos, como se fueron a vivir a México, que inclusive Mauricio Magdaleno pues fue uno de los que más defendió a Vasconcelos cuando quiso ser presidente de la República, ¿verdad? Entonces toda esa historia me la tuve que leer porque pues muy interesante, porque todo está ligado, o sea, las vidas, realmente lo que son las vidas con lo que escribimos, y medio cómo lo escribimos, hay algo allí aparentado, ¿no? Sí, creo que es un gran libro como para una puerta de entrada para este mundo de la novela de la Revolución, de lo que es Mauricio Magdaleno, que también pueden leer, por ejemplo, Las Palabras Perdidas, que habla sobre la campaña cuando estuvo José Vasconcelos para ser presidente en el 29. Y digo, es una de las áreas en las que Analu ha trabajado mucho, que es lo académico, y que nos da pie también para hablar en la cuestión del ámbito educativo, porque ha sido tanto jefa de departamento y ahora decana del Centro de las Artes y la Cultura, que ya hablaremos de lo que es ser decana del Centro de las Artes y la Cultura en plena pandemia. Pero sí. ¿Cómo ha sido el trayecto, digamos? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, cómo fue ser la jefa de departamento de letras y tener 3 carreras a su cargo en su momento? Pues la verdad, mira, Carlos, como decía mi mamá, todo sale. Y yo cada vez que veo, pues realmente pues lo que me ha llevado la vida, ¿verdad? Por este camino, digo, bueno, algo tengo que aprender, algo tengo que hacer. Y sobre todo que, mira, cuando yo terminé la licenciatura,
Y antes de empezar la maestría, me acuerdo yo que Jorge Ávila, que era el jefe, entonces me dijo que si podía yo impartir la clase de etimologías médicas para enfermería. Y yo pues encantada, dije, no, aquí se me juntan mis dos pasiones. Sí. Ahora sí que sí, nomás me acuerdo que el horario era a las 3 de la tarde, de 3 a 5 los viernes. Yo decía, Dios mío, el horario, ¿verdad? Pero feliz, fascinada, porque el convivir realmente con estos seres humanos que se dedican ahora sí que a salvar a los seres humanos y sobre todo conectarlos con lo que es una parte realmente de lo que es el lenguaje, que es la etimología, el saber de dónde vienen las palabras, ¿no? Como les decía yo, es que no es lo mismo decir, por ejemplo, una gastrotomía que decir una gastroectomía, porque gastrotomía es hacer una incisión en el estómago para curar algo, pero gastroectomía es sacar el estómago, o sea, o una parte del estómago, vamos. Entonces, como que se apasionaban mucho y pues yo también, ya me conoces que yo como que en las clases no soy así como muy seria, nunca he sido, pero bueno, no, y que el grupo de ustedes nunca se me va a olvidar, nunca, nunca, muy, muy especial, con alumnos tan brillantes como tú, la verdad. Bueno, y entonces fíjate que como que empecé a dar clase, una clasecita y luego pues 2, ¿verdad? Y entonces fue cuando hice yo la maestría, que en esos 3 años que duró mi maestría, yo no tuve tiempo ni de ir a desayunos, ni a comidas, ni a reuniones, ni a misa, ni a nada, porque yo tenía que estar metida ahí leyendo y escribiendo, y curiosamente, digo, en aquel entonces, estamos hablando en el 2007, era una maestría en línea, que era rarísimo. Mis hijos cuando me oyeron que iba a hacer una maestría en línea, se morían de la risa, bueno, se burlaron de mí, me dijeron, ¿tú en línea? Pues sí, les y ahora dije, todos estamos en línea. Y ahora pensar que todo es así, pues bueno, ¿qué todo vamos en línea. a hacer? Sí. Digo, bueno, pero entonces, cuando se funda el Centro de las Artes y la Cultura, porque nosotros pertenecíamos a las ciencias sociales, cuando se funda este centro, en tiempos del rector, el doctor Rafael Ursúa Macías, entonces el maestro Jorge García Navarro, que él siempre fue un apasionado del arte en todos sus sentidos. Y bueno, Jorge me invitó a participar, primero como secretaria académica, pero después tuve que a ocupar el lugar de la jefatura, ¿no? Y con 2 carreras, porque inclusive, curiosamente, letras, música, nació en el departamento de letras, cuando Lupita Montoya fue la jefa, y ya cuando me tocó a mí, yo tenía actuación y letras, pero cuando se hace la licenciatura en artes cinematográficas y audiovisuales, entonces cuando me la cargan yo le decía, no, pero pues pónsela a otro, a alguien más, ¿no? Pues no, ahí con las 3 carreras, pero como que todo, quizá ahorita que me acuerdo, Carlos, fue más fácil que, por ejemplo, ahorita que tenemos que andar con, ahora sí que les digo yo, con los bozales. Entonces, y además la ausencia de mis compañeros, maestros, de mis alumnos, de nuestros alumnos, de que el año pasado fue verdaderamente difícil, porque desde la 3ª semana de marzo, si bien me acuerdo, vamos, que nos tuvimos que ir a nuestra casa, y todo desde la casa y no salir a ningún lado. Y desde las 7 de la mañana hasta a veces las 12 de la noche
porque inclusive, pues, el que nos pidieran la lista de los jóvenes que necesitaban iPads para proporcionarle a la institución, que ahí sí mis respetos, porque cómo apoyaron a los alumnos, la universidad, nuestra benemérita institución. Pero bueno, ahorita más que nada, pues, ligeramente, medio que empieza como un poco a volver a la normalidad. Pero esta situación, por ejemplo, de que todas todo lo que son las instituciones educativas tengan pues nada más una vacuna, entonces pues sí se preguntan también los profesores, ¿no? Porque luego de repente los muchachos no se cuidan mucho y sí, de repente sí ellos sienten un poco, o sea, la necesidad ya de volver presencialmente, pero al mismo tiempo, pues, que los jóvenes también apoyen y que se cuiden, ¿verdad? Claro, y es que, digo, le tocó justo entrar en enero al decanato para entrar de lleno a una pandemia, ¿no? O sea, hablando de retos, justo ese. Y quizás yo creo que esa podría ser la última pregunta, que tendría que ver con, pues, ¿qué representa estar con los chicos, estar con las chicas, estar con los maestros, estar con las maestras en un momento como este? O sea, desde su ámbito que usted se ha dedicado a la investigación, a lo educativo, ¿qué es lo que representa? Fíjate que esto ha sido un aprendizaje, Carlos, porque no nos queda de otra y hemos tenido que aprender, pero con base pues te puedo decir que hasta de sufrimiento, de angustia también, porque no sabes cómo van a salir las cosas. Digo, a mí me sucedió que el año pasado, como por ahí de noviembre, un grupo de una licenciatura de un tercer semestre definitivamente se querían, la jefa de grupo, o sea, quería como convencer a todos que se dieran de baja. Entonces, todo lo que ha implicado este distanciamiento y sobre todo con licenciaturas, como lo es música, actuación, artes cinematográficas, o sea, alguien que te esté enseñando cómo manejar una cámara, los reflejos, la luz, las sombras, los brillos, todo esto que tienes que quitar, ¿no? Y, o sea, sobre todo de manera profesional. Bueno, letras hispánicas, pues por la presencia física que siempre, digo, tú me conociste como maestra, que yo no soy de las que nomás camino ahí, sino que yo me meto ahí por todos los pupitres y dando la clase, pues también para que tomen interés y también para que no se me... Porque a veces me tocaban la última clase y ya estaban cansados, entonces, órale, para que se me animen, ¿no? Y luego también la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, que también se ha podido, bueno, llevar un poquito más tranquila en línea, pero los jóvenes piden a gritos ya la presencia, y los profesores también. Claro. Y obviamente algo que han dicho mucho, bueno, el señor rector en la universidad, que la universidad no se puede prestar para que sea un foco de contagios. Y también lo entiendo perfectamente bien. Pero bueno, mira, ya creo yo que lo más difícil ya ha estado pasando. Y pues bueno, no sé por qué la vida me deparó esos destinos. Primero jefa, 6 años, pues fueron como 6 años y medio. Y con 3 licenciaturas. No, que les digo yo que anduve de veras como mayate, porque las 2 licenciaturas, cine y actuación, estaban en Juan de Montoro, y letras en la universidad, entonces no andaba así, ¿verdad? Pues sí. Y luego ahora, el decanato, que para mí realmente es un honor, y es verdaderamente un honor porque pues es
la entrega de la confianza, ¿verdad?, a mi persona. Entonces, el hecho de que pues que podamos hacer algo, primero, por los alumnos y por los maestros, porque gracias a ellos, que están bajo nuestra responsabilidad, existen por las instituciones educativas, ¿no? Claro, maestra. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo en eso, y la verdad agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido acá. No, Carlos, mira, es un honor, y la verdad cuando me habló Alex y que me preguntaba y no, este día no puedo, no, este día, porque o por exámenes precisamente que tenía que estar yo, o por situaciones hasta de familia, ¿verdad? Pero es un honor que me hayan invitado y que haya podido compartir un poquito pues de lo que ha sido mi vida y mi trayectoria académica y pues ahora de mucha responsabilidad, porque ahora es una actividad administrativa. En plena pandemia. En plena pandemia. Se dice fácil, pero no lo es. Muchas gracias, Ana Luisa Topete Ceballos, por estar acá. Gracias, mil gracias, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y también les mandamos un abrazo muy fuerte a ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos en Café Ascuario, esta iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas. Recuerden que hay muchos programas que pueden ver de autores y autoras de acá, del estado. Mi nombre es Carlos Rocha y nos encontramos en la siguiente ocasión.